Gracias por recibirnos a esta hora de la noche en la capital de la República. Eliseo Azuero Rojas, asambleísta por Sucumbíos, asambleísta independiente. Bienvenido. Buenas noches, estimado asambleísta. Hoy han dado el primer gran paso, poder unificar criterios en una asamblea polarizada. Pero ¿qué tanta información recopilaron y pruebas contundentes como para sustentar este pedido? Bueno, muchas gracias, Carlos Luis. Soy Eliseo Azuero Rojas. Primero. Segundo, yo creo que las pruebas son más que evidentes. No se puede presumir que un pariente de un alto dignatario del Estado ecuatoriano, sencillamente por ser pariente, reciba donaciones o reciba entrega de recursos sin justificación alguna. Aparte de eso, quiero soportar la decisión personal en una resolución del bloque DIN al cual me pertenezco, en donde existen otras vertientes políticas que igualmente consideran necesario que al Ecuador hay que darle este baño de verdad. Ahora mismo usted en la nota anunciaba que el señor Contralor pide que se abran nuevas pruebas y se dice por parte de la presidenta de la Comisión de Fiscalización que él no puede pedir aquello, lo cual deja un sabor amargo en las personas, porque posiblemente ahí esté el inicio del ovillo que va a desenrollar todita esta trama de corrupción que lamentablemente se ha venido dando en estos años. En ningún momento, en el caso del señor vicepresidente, hay una determinación de orden personal. Es fundamentalmente un juicio político. Las causales en las que se sustentado este juicio político están claramente evidenciadas. Cuando el presidente de la República, vía decreto, le asigna un rol, este rol que en el marco de lo que dispone el 233 de la Constitución dice que en las personas, ningún funcionario público está exento de las responsabilidades de control, de seguimiento e inclusive de administración de los recursos que le fueron asignados a administrar a través de este decreto ejecutivo, como es el caso de los sectores estratégicos. Es decir, nosotros consideramos que al margen de la disciplina partidista a la que aluden muchos los asambleístas de Alianza País, se debe entender de que los ecuatorianos quieren la verdad. La disciplina partidista sirve para otros momentos, no para acallar la voz que durante 10 años no la tuvo la Asamblea Nacional en el rol fiscalizador, como es su función como primer poder del Estado y como representación de los ciudadanos ecuatorianos en el escenario congresional. Estimado asambleísta Azuero, tomando en cuenta los antecedentes en lo que respecta a lo que sucedió en el Pleno, que el oficialista o el grupo oficialista, el bloque oficialista, bloqueó dos iniciativas de la oposición. Primero, iniciar el llamamiento a juicio político del vicepresidente de la República en algún momento y de igual forma el que comparezca ante el Pleno de la Asamblea para que revele algunos datos importantes respecto a esta investigación. Partiendo desde allí y apelando a su experiencia parlamentaria, fue diputado en el extinto Congreso ecuatoriano y lógicamente ahora como asambleísta. ¿Cómo avisora el proceso tomando en cuenta que luego tendrá que calificarlo el CAL de mayoría oficialista y también tendrá que recibir la aprobación de la Corte Constitucional, hablando un poco del proceso que determina la normativa de la función legislativa? Sería tremendamente grave que una vez más se imponga la dictadura del voto, de las mayorías, que impiden un proceso normal y constitucional que se le otorga a la Asamblea Nacional. Yo creo que no es el momento para decirle a los ecuatorianos de que no procede. Se trata de un juicio político y las evidencias son claras. El tema penal está en otra circunscripción, en otra área que sencillamente se continuará investigando, pero en lo político sí existe. Inclusive el señor vicepresidente en su comparecencia, en donde llegó con barras y todo aquello, asumió que definitivamente él tiene una responsabilidad política. Es precisamente en esa área en donde se establece el juicio político, porque dejó evidencia clara de que no controló adecuadamente a los funcionarios y los recursos que le fueron asignados para que él, en el marco de su gestión, los utilice de manera eficiente y adecuada.
Es decir, nadie le dice a él que se quedó con los recursos. Lo que sí se dice es de que hay una responsabilidad política por no haber cumplido con lo que dispone expresamente el 233 de la Constitución. Si nos adelantamos un poco más, asambleístas, si nos adelantamos un poco más en cuanto al procedimiento, ustedes han conseguido ya el respaldo de 59 asambleístas, pero para aprobar la censura, en caso de que pase estos dos filtros a los cuales hacía referencia, necesitarán en total las 2/3 partes de la asamblea, es decir, 92 asambleístas. ¿Han empezado ya a dialogar con los asambleístas del oficialismo, de quienes van a necesitar el respaldo en algún momento determinado? Yo creo que los asambleístas del oficialismo deben dialogar con sus electores, que están esperando que ellos actúen en función de los intereses nacionales, no en función de los intereses partidarios. Por eso le he dicho, de que si es que no permite que continúe el juicio político, ya sea que porque el CAL no lo aprueba o porque en la Corte Constitucional, que hay evidencia clara de que está constituida por gente allegada al régimen actual y anterior, sencillamente el Ecuador les tomará cuentas mañana más tarde. Yo creo que ya es tiempo de hacer que los ciudadanos ecuatorianos sientan que en la Asamblea están representados, no por los partidos políticos, la campaña terminó. Hoy corresponde a todos ejercer el rol que le ofrecimos a nuestros electores, es decir, cumplir con lo que nos corresponde hacer en el marco de la gestión como asambleístas. En un tema que tiene relación, la madrugada de este miércoles, la Comisión de Fiscalización ya emitió el informe correspondiente en donde recomienda al Pleno de la Asamblea dar paso al inicio del llamamiento a juicio político al excontralor Carlos Poli y se convocaría ya el domingo para la sesión correspondiente al Pleno. ¿Ya dialogaron en el interior del bloque al cual pertenece? ¿Cuál va a ser la postura ante este procedimiento luego de haber escuchado también las comparecencias de los diferentes actores en esta investigación? Exactamente la misma, de ir por la censura del Contralor Poli, pero aclarando de que sí era bueno y sí sería bueno pedirle a la presidenta de la Comisión de Fiscalización y al señor presidente de la Asamblea que dé paso a ese requerimiento que hace el Contralor respecto de la aportación con nuevas pruebas, en donde se podría evidenciar esto que los ecuatorianos quieren conocer. Es decir, no hay que acallar las voces, hay que dejar que las cosas fluyan para que el pueblo ecuatoriano sienta respeto por la clase política a la que continuamente se ha denostado por su falta de acción en beneficio de los más caros intereses nacionales. Ahora, nos estamos refiriendo a un caso puntual que es el caso Odebrecht, que ha vinculado a toda América Latina. Hay otros casos también importantes en los que se refiere a funcionarios del Ecuador y otros actores en diferentes temas de corrupción. Desde su punto de vista, estas acciones que ha emprendido la Asamblea, el crear una comisión multipartidista, las comparecencias a las diferentes comisiones, ¿es el camino más directo como para aportar en la lucha contra esa corrupción, por un lado? Y por otro, tomando en cuenta estas comparecencias, ¿es oportuno todavía que esta comisión multipartidista viaje a Estados Unidos y a Brasil para recopilar más información? Voy a contestarle lo primero. No es necesario lo que se está haciendo porque hay una congruencia de leyes o de legislación que permite precisamente este efecto de tapar la corrupción. Definitivamente hay que desmontar esto que han hecho para que con cierta facilidad puedan acceder a los recursos públicos sin tener que brindarle cuentas a nadie. Es el aparataje estatal el que está corrompido por leyes que fueron aprobadas por una mayoría que no fijó sus objetivos en el interés nacional, sino en un interés partidario. Primero. Segundo, respecto del segundo tema al que usted ha hecho referencia, yo considero que la comisión multipartidista, que está muy mal utilizado el término, no es multipartidista, sería multibancadas, porque son de cada una de las bancadas, en donde además existe la bancada que debe ser investigada. En consecuencia, yo creo que todo lo que se puede aportar ya lo tiene la Fiscalía, ya lo tiene los Estados Unidos, ya lo tiene España. Es decir, hay información más que suficiente. Lo que esperamos es de que no se esconda esa información, esos videos, esos documentos que dice tener la autoridad competente para este proceso de investigación. Eso es lo que los ecuatorianos tememos y esperamos la diligencia, el patriotismo, la seriedad, como creo que le caracteriza a una familia como la del señor fiscal, para que dé
al Ecuador la respuesta que está esperando, al margen de afectos o desafectos de orden personal. El rol que le corresponde ejercer es el rol en función de los intereses de los ecuatorianos y no de las amistades que probablemente se pueden haber forjado a lo largo de estos años, que son respetables, pero que definitivamente hay un rol histórico por el cual el Ecuador le ha de juzgar y todos los ecuatorianos esperamos precisamente que el señor fiscal no le tiemble la mano, como lo dijo en su discurso. Estimado asambleísta Suero, vamos a otro tema no menos importante y aprovechando que nos atiende en esta entrevista. ¿Qué pasa con la ley de circunscripción territorial especial amazónica que entró a primer debate el jueves 6 de abril en la Asamblea Nacional? ¿Qué tipo de informe están preparando en la Comisión de Biodiversidad, de la cual usted es parte, para el segundo debate? ¿Qué tipo de ajustes hay que hacer a esta normativa que de manera imperativa la Constitución del 20 de octubre del 2008 de Montecristi hacía referencia que tenía que haber entrado en vigencia durante 2 años? Primero, una violación flagrante a la Constitución. 9 años después nos vienen a presentar un proyecto de ley tan especial que debe servir a todos los ecuatorianos y al mundo en general, porque así dispone la norma constitucional, con 4 páginas. Lo quisieron hacer en el anterior periodo legislativo de manera acelerada. Ventajosamente tuvimos personas que con criterio nos supimos oponer y en este momento, una vez más, se pretende con la mayoría de la comisión generar una legislación que no precisamente beneficia lo que en materia específica establece se debe cumplir por parte de la Constitución. Yo no soy miembro de la comisión, a mí se me excluyó por la mayoría esta gobernista, siendo el proponente desde el 2016 quien acudió a una notaría, la notaría 83 de aquí de Quito, a poner en evidencia de que se ha violado la Constitución en cuanto al artículo 250 que estaban obligados a construir en la Asamblea una ley especial para la Amazonía. Ya que usted es integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de esta Asamblea Nacional, ¿qué tipo de aportes va a realizar a la normativa? Yo estoy aportando lo que más puedo, es decir, he presentado todos mis aportes, es más, lo hice antes del primer debate y el presidente de la Comisión de Alianza País, el señor Carlos Viteri Hualinga, obvió incorporar para el primer informe las aportaciones que las hiciera yo junto a ciudadanos amazónicos con quienes de manera personal fui a socializar el proyecto de ley. Es decir, una vez más insistimos, no me perdieron una sola de esas sesiones, tengo capacidad de voz, no de voto, pero mi intervención y mi deseo de que se haga una legislación al margen de lo político que beneficia a todos los ecuatorianos es lo que persevero todos los días. Estimado asambleísta, se nos acabó el tiempo. Prometo que en una próxima oportunidad nos encontraremos nuevamente para ampliar este tema tan importante de la región amazónica. Le agradecemos. Muchas gracias. La región amazónica es medio Ecuador y necesitamos del contingente de todos. Muy amable. Le agradecemos el diálogo con Eliseo Azuero, asambleísta independiente por la provincia de Sucumbíos y además integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Momento de una pausa y regresamos para desarrollar noticias aquí en la pantalla de Romar Televisión.